Buscar en la carta a los Colosenses, vamos a leer del capítulo 2 al capítulo 3, versículo 4. Lo vamos a hacer como acostumbramos, en forma alternada. Inicio y nos unimos todos en el versículo 4 del capítulo 3. Dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza que vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, el echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando la acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en compañías de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndonos por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, sostenéis aceptos, tales como: no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Amén.
Así de pie recibamos a quien trae la palabra del Señor. Perdón, pues vamos a entonar en respuesta a esta lectura la alabanza. Quiero de Cristo saber más saber. 170. Tomen su lugar, por favor, hermanos. Y me dicen cómo está el audio por ahí. ¿Sí? Gracias. Vamos a abrir el santo y poderoso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el libro de San Mateo. De este Evangelio vamos a fijar nuestra atención en el capítulo 22 y leemos el versículo 37, que comprende parte del pasaje que hemos estado exponiendo en esta temporada. Entonces es Mateo 22, versículo 37. Si ya lo tenemos, entonces vamos a darle lectura todos unidos. Dice así: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Nuestro Dios y nuestro Padre y nuestro Rey, hemos sido convocados por tu Espíritu Santo y por aquellos quienes has puesto en autoridad para conducir este momento litúrgico. Y hemos sido bendecidos al llegar a este lugar donde tu poderoso Evangelio será proclamado para conocimiento a las naciones.
para edificación nuestra, para confirmación de nuestra fe. Señor, queremos pedirte en esta hora que en tu misericordia, con la potencia iluminadora de tu Espíritu Santo, nuestros corazones sean sensiblemente tocados por el poder de tu Evangelio. Abras nuestros ojos para que podamos conocer y entender tu voluntad, pero también muevas la totalidad de nuestro ser para que en nosotros haya un ardiente deseo de vivir haciendo tu voluntad, y que también podamos ser ejemplo para confirmación de nuestros hermanos débiles en la fe, pero también ejemplo y reto de fe para aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Nuestro tema de hoy, amar con toda la mente, no es un tema aislado, sino que forma parte de la serie que abarca una exposición sobre el contenido del Catecismo de Heidelberg. En la primera parte de este catecismo se discurre sobre el tema de la miseria del hombre. La pregunta 3 se plantea de la siguiente manera: ¿cómo conoces tu miseria? Y la respuesta dada es: por la ley de Dios. El catecismo nos lleva a otra pregunta, la 4. ¿Qué pide la ley de Dios de nosotros? La respuesta la leemos así: Cristo nos lo enseña sumariamente en Mateo 22, 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. A la fecha se ha hablado sobre el significado de amar a Dios con todo el corazón y con todo el alma. Hoy se abordará el tercer requerimiento: amar a Dios con toda la mente. Asimismo, se debe recordar que esta oración principal tiene dos oraciones subordinadas: amar al prójimo y amarme a mí mismo. Por tanto, también es una demanda escritural de que debo amar al prójimo con toda la mente y que debo de amarme a mí mismo con toda la mente. Suena extraño, suena raro, yo lo sé. Por eso es que entonces, con la ayuda del Espíritu Santo y de la palabra, vamos a tratar de explicar el significado de la palabra mente, y veremos entonces que no es aventurado decir que esto también se extiende en el amor al prójimo y en el amor a uno mismo. Primeramente, se expondrá el significado de la palabra mente según el idioma original en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, esto es, el griego koiné. En segundo lugar, se va a exponer los alcances del significado de esta palabra. Y por último, las implicaciones para los que han sido elegidos, redimidos y restaurados. ¿Qué significa entonces para nosotros amar a Dios con toda la mente? Vayamos entonces al primer punto, el significado escritural de la palabra mente. Porque ciertamente hemos sido instruidos y por siglos se nos ha hecho creer que las cuestiones de la mente es para el estudio, para los académicos, para los eruditos, y el corazón para las cosas espirituales. 3 años de vacío, 3 años de aislamiento han hecho, y permítanme porque odio estas palabras nuevas, esnovistas,
pero lo voy a usar porque así lo hacen. Han empoderado, ¿sí? Porque ese es el término que ahí usan. Estos 3 siglos de aislamiento por parte de la iglesia ha empoderado al humanismo. Y es ahora quien dirige la batuta, quien toma la batuta y dirige los asuntos de la humanidad. Y tiene ciertamente su oficio, pero también sus límites. Por eso, como una iglesia confesional, porque hemos mencionado que nuestra iglesia es una iglesia confesional, y hemos citado también a otros hermanos que nos han precedido, como Spikeman, como San Juan Crisóstomo, que nos dan principios que ellos han encontrado por la ayuda del Espíritu Santo sobre cómo interpretar las Escrituras. La Confesión de Fe de Westminster también lo dice. San Juan Crisóstomo, en uno de sus sermones, indica que para poder entender el significado de una palabra, debemos verla a la luz de su contexto escritural, lo que se llama analogía scriptura, analogía por la escritura, es decir, compararla con la totalidad de las escrituras, con todos los libros, con el Antiguo, con el Nuevo Testamento. La Confesión de Fe de Westminster nos insta a ir a los idiomas originales en los cuales fue escrita la Biblia. Esto es el hebreo en el Antiguo Testamento, el griego en el Nuevo Testamento, para que entonces podamos abundar y arribar a un sano entendimiento de las Escrituras. Y Spikeman nos insta, entre otras cosas, a una interpretación confesional de las Escrituras. ¿Qué ha confesado la iglesia a lo largo de los siglos? La iglesia apostólica, por ejemplo, creo en Dios Padre Todopoderoso, y todo lo que implica. Vamos a darle su espacio en el estudio del Catecismo de Heidelberg. Dice Todopoderoso. Entonces, ¿por qué necesitamos un, entre comillas, santo que nos ayude en las cosas difíciles? ¿Por qué se dice a manera de broma, pero a lo mejor no falta por ahí alguien que diga, pues por si las dudas, que ponga el San Antoñito de cabeza para que la muchacha pueda encontrar esposo? Entonces no tenemos un Dios todopoderoso, si tal es la situación. Hay que arreglarle su vestidito, se reparan niños dioses y cosas por el estilo que uno escucha entonces. Esa es una interpretación confesional. ¿Qué ha hecho la iglesia? La iglesia ha dicho que Dios es todopoderoso, que ha creado los cielos y la tierra. ¿Cómo es posible entonces? No estoy diciendo que las investigaciones no se lleven a cabo, pero andar buscando vida en Marte, mientras aquí estamos acabando con las vidas, con los abortos. Esto de veras que es paradójico, hermanos. Entonces, nosotros recurrimos, y como lo vamos a ver ahora, una estela de testigos de lo que nos dicen cuál es el lugar de la mente en la tarea confesional del cristiano, del redimido. La frase griega que encontramos es agapesis Kyrion ton deon su. Agapesis, amarás, Kyrion, a tu Señor, ton deon, Dios, su, tú. Pues la sintaxis como está acomodada aquí. Amarás al Señor tu Dios, caí y en jolé te dianoía, en jolé, con todo, dianoía, con toda la mente, tuya, su. La palabra clave que encontramos aquí es dianoía.
donde dice te dianoía, el sustantivo es ge dianoía, un sustantivo femenino. El artículo es ge y dianoía. Esta palabra dianoía, que en nuestras Biblias se traduce como mente y está correctamente traducida, tiene también otras acepciones. Pensamiento. Entonces también es pensamiento. Dianoía es mente. Podríamos leer entonces: amarás al Señor tu Dios con todo tu pensamiento. También puede traducirse como inteligencia. Amarás al Señor tu Dios con toda tu inteligencia. Y también se traduce como conocimiento. Por tanto, es válido decir: amarás al Señor tu Dios con todo el conocimiento. Entonces, una forma de traducir sería: amarás al Señor tu Dios con todo tu conocimiento. Hay otro detalle que debemos de tomar en cuenta para tratar entonces de arribar a un entendimiento de esta frase dianoía. Dianoía, la palabra dianoía, es una palabra compuesta, es decir, que está compuesta por otras dos palabras. Una partícula prefija que es dia, dianoía, acuérdense. Entonces, dia significa a través de, por, entre o por. Y el sustantivo es ho nous. Ho es el artículo, el nous es el conocimiento. Entonces la traducción de dianoía sería a través del conocimiento. Esta palabra, conocimiento, en este sentido, no se refiere únicamente al conocimiento teológico o al cuerpo de doctrinas bíblicas, es decir, con que me sepa de memoria el catecismo menor, incluso hay concursos sobre ello, que me sepa de memoria los libros del Antiguo Testamento, los libros del Nuevo Testamento. Ya estoy exhibiendo un conocimiento, estoy amando a Dios con todo mi conocimiento. Esa es una parte, pero no se limita ahí, no se reduce ahí. Esta es la interpretación que corrientemente hemos dado. Hablar del amar a Dios con el conocimiento incluye también el conocimiento científico, el conocimiento filosófico, el conocimiento artístico. Ahí nos hemos parado. Ahí hay un gran abismo entre el cristianismo contemporáneo y el humanismo actual. Un gran cima nos separa. 3 siglos en el que la iglesia ha estado aislada del campo científico, aislada del campo filosófico, del campo pedagógico. Por tanto, mientras nosotros en 300 años tratábamos de defendernos de los papistas y tratábamos de consolidar nuestras doctrinas, rearticular nuestras doctrinas, porque nos decían que no éramos iglesia, que éramos herejes. Con los herejes no se hacen pactos, con los herejes no se hacen tratos. Y en esa defensa nos han llevado 300 años, que hemos dejado el campo abierto, libre, sin obstáculos, a los humanistas. Pero como hemos dicho, que también nosotros tenemos una visión confesional. Acudimos a la historia, acudimos a los hombres que Dios ha levantado y que en su momento histórico hablaron y no se quedaron callados. Toda religión que se centre solamente en el servicio de Dios, promoviendo mediante programas litúrgicos
promoviendo las emociones y el sentimentalismo con exclusión del conocimiento, es una religión mutilada, una religión que roba a Dios su más precioso don, la sabiduría, y está degenerando hacia una falsa religiosidad que raya en el fanatismo. Un aplauso para Cristo, unos brincos para Cristo, y se llegaron, hermanos, a, de veras, que da bochorno mencionarlas. El rebuznido santo, el vómito santo. No se llegan a cada cosa, cuando no hay un freno, cuando no hay una dirección, hermanos. Todo quehacer científico que en sus investigaciones no promueve la gloria de Dios, quebranta este amor a Dios a través del conocimiento. Ahora voy con los nuestros. Quiero repetir esta frase. Todo quehacer científico que en sus investigaciones no promueva la gloria de Dios, los médicos, los biólogos, los políticos, que en su tarea no promueven la gloria de Dios, quebranta este gran mandamiento de amar a Dios con todo el conocimiento. Oseas dijo: estáis divididos. Sí, porque nuestras emociones se las dejamos a Dios, se las brindamos a Dios, pero nuestro intelecto claudica ante los cainitas. Es paradójico prorrumpir con la alabanza, con la boca en alabanzas a Cristo Rey, y en el culto elevar nuestras más estridentes aleluyas, pero el lunes entregar nuestra mente a Freud, entregar nuestras reflexiones a Aristóteles, entregar nuestras investigaciones a Darwin, a Kant, a Pitágoras, etc. Marx. Es un deber cristiano el que nuestro quehacer científico sea dirigido a Dios. Esto incluye todas las ciencias, la biología, la psicología, la matemática, la filosofía, etc. Los padres de la ciencia moderna no escatimaron ni cerraron su boca para que en sus conclusiones mencionaran que creían en Dios. Newton, Pascal, Faraday y otros. Por supuesto que no todos eran creyentes, pero la fuerza y el testimonio de los científicos cristianos hacía que los otros callaran. Hoy es al revés. Hoy nos callan. De inmediato nos cierran la boca. Por otro lado, pretender que la teología es la sola encargada de procurar el conocimiento acerca de Dios, no dejando rincón sin investigar, es otra de las grandes falacias. Si tal es nuestra manera de pensar, surgiría así entonces la aberrante idea de que la teología debe interpretar todas las ciencias. Esto surgía en la Edad Media. Se llamaba a la teología la reina de todas las ciencias. Si ese es nuestro pensamiento, como reformados, entonces pugnaríamos por una teología de la filosofía. Como calvinistas pugnaríamos por una teología de la biología, una teología de la psicología y hasta una teología del reino. Me sorprende que pensamientos reformacionales den temas con este título, teología del reino de Dios. Reformacionales que fueron nuestros maestros y que no nos enseñaron eso. ¿Dónde estuvo la claudicación? ¿Por qué claudicaron? No lo sé. Por eso entonces, ahora nosotros debemos arribar a este otro segundo punto que he propuesto.
los alcances del significado de la palabra mente. Quiero citar primeramente el término reino de Dios, porque cuando hacemos investigaciones debemos pensar en el reino de Dios, en el mandato cultural, en la cosmovisión bíblica y en el orden ley cósmico. Todos estos elementos deben de ser estacas, pilares donde apoyemos nuestro quehacer científico, o como filósofos, o como matemáticos, o como artistas, como pintores, como cantores, y con el permiso de los presentes, de los músicos también. La música no está exenta de estos principios que hemos mencionado. El primero, el reino de Dios. No voy a hablar sobre el concepto, sobre los alcances, porque ya lo hemos tratado. Sino hasta el cansancio, sí, reiteradamente hemos tocado este tema. Quiero citar al Catecismo Mayor de Westminster. Pregunta número 191. ¿Qué pedimos en la segunda petición? Respuesta. En la segunda petición se refiere al Padre Nuestro, a la oración del Señor. La segunda petición que dice, venga tu reino, reconociendo que nosotros y toda la humanidad estamos por naturaleza bajo el dominio del pecado y de Satanás, pedimos que el reino del pecado y de Satanás sea destruido. Y subrayen, y el evangelio sea propagado por todo el mundo. Como buenos intérpretes, luego cogimos nuestro fajo de folletos y órale, a folletear en las esquinas, a folletear en las casas. Compramos bocinotas, no sé cómo se llaman esas cosas, pero ven ustedes que están casi del tamaño de una pared, ¿sí? Y entonces una música estridente porque nos vamos a evangelizar. Y esas son las ideas que tenemos de que el evangelio sea propagado por todo el mundo. ¿Qué es incorrecto? No, es cierto, pero incompleto. Está incompleto, está mutilado ese mensaje evangelístico. Quiero citar a otro de los hombres que Dios usó, Guillermo van Prinsterer, en su conferencia número 1, Incredulidad y Revolución, dice lo siguiente: toda persona que ha conocido el evangelio está llamado a predicarlo, ya que predicar el evangelio a toda criatura se puede hacer de muchas formas diferentes. Subrayen esto. No debemos descuidar ningún medio que pueda abrirnos las puertas de las mentes y corazones de la gente. No voy a citar toda la conferencia, por supuesto. Si le mostráramos, sigue diciendo en otra parte, pero en esa misma conferencia número 1, si le mostráramos al filósofo la necesidad de que la sabiduría sea llevada delante del evangelio de salvación, este tipo de testimonio también podría llamarse confesar el evangelio. Esto también es predicar las buenas nuevas. Sigue diciendo Prinsterer, se equivoca el cristiano si cree que por tener la guía de la escritura puede prescindir del estudio. El temor de Dios es el principio del conocimiento, pero el principio no lo es todo. La totalidad del conocimiento también incluye la inteligencia, la habilidad y la debida capacitación en el área en que nos desenvolvemos. Y esto es para todas las áreas. Y miren, hoy estamos sufriendo las consecuencias en las iglesias reformadas.
Hemos habilitado a hermanos como predicadores. Porque algunos hablan bonito, porque algunos son googlistas, bajan su información de Google y ya la traen aquí. ¡Qué sabio es! No vamos a ordenar pastor. Y un tiempo nos agarramos a ordenar ancianos. No queremos minimizar su dominio sobre sus áreas. Ahí son doctores. Ahí deben de dar testimonio del Evangelio. Por tanto, también el pastor debe ser capacitado. No debe de ser un hombre habilitado, debidamente entrenado. Pero esto ya se pasó por alto. La verdad del Evangelio, dice Princeton, es la levadura. Pero para que tengamos un rico pan, también necesitaremos la masa. No, y podría seguir citando, hermanos. De veras, ¿cómo quisiera que leyeran eso, hermanos? De veras, que abandonaran un poquito el Face y vieran ese book, Incredulidad y Revolución. Nos abre los ojos de lo que es el humanismo, de cómo se introdujo la era de la Ilustración en las universidades, en todas las esferas, hermanos, y cómo nos ha apergollado. Entonces, para llegar a un conocimiento del reino, de lo que significa la mente, entonces debemos entender lo que es el reino de Dios. Y en el reino de Dios no se le puede quitar al Señor nada, y mucho menos nuestra mente. ¿Cómo quisiera entonces que no fuera una simple canción? Toma mi mente, oh Señor, y haz la tuya. Pero que fuera cierto, que puedo hacer matemáticas, que puedo estudiar lógica, que puedo desde la perspectiva cristiana. Esto, hermanos, suena a utopía. ¿Quién de nosotros fue educado así, de los que estamos aquí? Incluso como padres, como dice el apóstol Pablo, cuando habla de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿A dónde aventamos a nuestros hijos? A escuelas humanistas, porque no creemos en esa necesidad, porque creemos que eso es peccata minuta, porque eso no es importante. Importante es que mi hijo egrese de Harvard, o de Princeton, o del TEC de Monterrey. El reino de Dios incluye, hermanos, también el conocimiento, incluye también la educación. No menos importante es también el mandato cultural. Si vamos a hablar de la mente, debemos entender que hay un mandato para la humanidad: presidir el desarrollo cultural del cosmos. Por tanto, este no puede quedar al margen del control, de la dirección del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Si queremos entonces ampliar en el entendimiento de lo que significa la mente, debemos tener en cuenta lo que es la cosmovisión bíblica, abordar nuestra tarea desde una cosmovisión bíblica, donde se nos declara: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay nada en el cosmos, no hay nada en el universo, no hay nada en ningún campo del saber humano que no haya sido creado por Dios. Por tanto, la pedagogía, la psicología, todo debe de estar bajo el dominio de Cristo. Pero también debemos de entender los enormes estragos de la caída. ¿Cómo entonces nosotros ya no podemos fiar de nuestra mente? Ya no podemos fiar de nuestro razonamiento si éste no ha sido renacido de nuevo. Si este razonamiento no ha nacido de nuevo, está podrido. No tiene brújula, no tiene un norte. Por tanto, todo que hacer tiene que ser traído a la redención, rescatarlo,
restaurarlo y redirigirlo. ¿Estamos contra la psicología? No, pero se tiene que rescatar, se tiene que restaurar y se tiene que redirigir. Y así diríamos con cualquiera otra de las tareas que hay en el universo. Y por último, si queremos entender realmente los alcances y las exigencias, las implicaciones de lo que significa amar a Dios con toda la mente, no debemos olvidar que existe un orden, ley cósmico. Calvino decía, la naturaleza es un orden establecido por Dios, no es autónomo. Pero hoy ya está cristianos hablando de la madre naturaleza, cristianos. Que Pancho Nopales lo diga y San Juan de las Esquinas no me extraña, pero que un cristiano lo diga, o que hable de los caprichos de la naturaleza, ¿no? ¿Qué le pasó? Son efectos de la caída, no caprichos de la naturaleza. No hay esfera que no esté dimensionada, limitada y dirigida por un conjunto de leyes. Unas son las leyes de las matemáticas, otras son las leyes de la lógica, otras son las leyes y así de cada una de las esferas. Todo es un orden, ley. El Estado tiene una esfera y no puede andar de metiche en todas las esferas. Esa es una absolutización de su oficio. Y así entonces arribamos al tercer punto: las implicaciones del significado de la palabra mente. Creo que ya no hay duda, por lo menos espero que así sea, que cuando dice amarás a Dios, al Señor con toda tu mente, significa que nuestro conocimiento, nuestras investigaciones, nuestro quehacer científico, filosófico o artístico debe estar subyugado a Dios y dirigido hacia Dios. Creo que hasta allí estamos de acuerdo. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones? Para mí, para usted, para nosotros como cristianos, hoy, aquí. 1. Tenga usted presente esto. En el mundo hay dos clases de gente: la raza caída y la raza redimida. No hay término medio. Por tanto, si vamos a emprender nuestra tarea científica, hay una raza caída que también está haciendo tarea científica. Miren un ejemplo tan ad hoc: la carrera por la vacuna para controlar el COVID. Rusia, sí lo voy a decir, ya está cacareando que tiene la vacuna. ¿Y sus efectos colaterales qué? ¿Ya se estudiaron? Ya, pero ya está cantando victoria. Un señor trompetilla por ahí decía, ya tenemos la vacuna. Le comió el mandado Rusia. ¿Sí? Entonces siempre habrá esas dos áreas. Si usted cristiano se lanza a la tarea científica, sepa que va a haber otro que le va a decir, estás equivocado, estás cerrado y con H. Mira, las cosas se hacen así. Pero usted le dirá, no, las cosas se hacen así. Vamos a tener eso. Ronald decía, planta la tesis y la antítesis se levanta sola. 2. Tome nota. Hay dos clases de ciencia. No dicen por ahí algún científico de repente, o algún líder cristiano de repente, no hay conflicto entre la ciencia y la religión, entre la ciencia y la fe. Sí, claro, no hay conflicto.
siempre que nuestra fe se someta a los principios de una investigación científica pagana. No alzaron su mano, aleluya, porque los científicos ya encontraron la partícula de Dios. Momento, hermanos, Dios no necesita del hombre para definirse. Pero ya estábamos contentos, ¿no? Entonces, hay dos clases de ciencia. Una ciencia apóstata, que termina siendo una mentira. El universo tiene millones y millones y millones de años. Desde su perspectiva, pues claro. Uno de dos: o miente Dios o mienten ellos. Porque la Escritura dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Otro dijo que por evolución venimos de aquí, venimos de allá. O pari que de una amiba, etcétera y etcétera. Uno de los dos miente. ¿Quién es el mentiroso? Entonces vean en dónde hemos caído. Entonces hay dos ciencias: una ciencia apóstata que termina siendo una mentira, y una ciencia rescatada, restaurada y redirigida hacia Dios. Eso es lo que necesitamos ahorita. Bueno, hermanos, vamos a pensar, por temor a quedarnos sin trabajo, porque tengo chilpayates que no están acostumbrados a no comer. Pero hermanos, no estoy diciendo que esa sea pero una manera de mostrar que esa preocupación. ¿Qué de nuestros hermanos jubilados? ¿No podrían dedicarse ahora a esto? A dedicarse ahora a esta tarea científica, ya sin el temor de que los vayan a correr del trabajo. Digo que no debería de ser. Pero no, esta sería una oportunidad. No, ya no quiero saber nada, ya trabajé muchísimo, ya trabajé 30 años, ya trabajé 40, no, yo quiero nada, yo quiero descansar. Bueno, hermanos, pues sigamos entonces. Entonces estamos cometiendo este pecado de no amar a Dios con toda nuestra mente. 3, dije 1, hay dos clases de gente. 2, hay dos clases de ciencia. 3, hay dos maneras de hacer ciencia. 1, la ciencia caída, con su pretendida autonomía de la razón y su llamado libre albedrío. Y por otro lado, la ciencia redimida, con su triada bíblica: creación, caída y redención. Tengo algunos libros, no podía traerlos aquí cargando para que vieran, por ejemplo, un libro de anatomía, diseñado divinamente, y está hablando de anatomía, un texto de anatomía para una escuela de medicina cristiana. En fin, podríamos seguir citando, porque sí hay uno que otro por ahí, pero ahí está. Arribemos pues a una conclusión de todo lo que se ha dicho. Amar a Dios con toda la mente significa que no solo las doctrinas bíblicas deben de estar subyugadas a los principios del Evangelio, sino también las investigaciones científicas, artísticas y filosóficas. La raza caída está empecinada en la idolatría de la autonomía y su terca alucinación de libre albedrío. Ellos no van a amar a Dios con toda su mente. Ellos seguirán en sus divaríos, seguirán desviados. No ponga sus esperanzas en ellos. Ellos rendirán cuenta delante de Dios el día que estén en su presencia. Se dice
que cuando Gagarin subió al espacio, que él buscó a Dios por todas partes y no lo vio. Bueno, pero ¿qué tal cuando murió? Cuando compareció ante el gran trono, ¿sí? ¿Qué ojotes ha de haber abierto? Recuerdo que uno de nuestros hermanos, que fue maestro de un servidor en la facultad, dice que llegó en una ocasión, ya no recuerdo el nombre de este ministro de Rusia, sí, creo que era Khrushchev. Hoy Nikita Khrushchev supo que Dios existe, y entonces su hijo le dijo: ¿qué? ¿Ya se convirtió? ¿Ya se hizo cristiano? Y la respuesta de su papá: no, hoy se murió. ¿Sí? Entonces, demasiado tarde, demasiado tarde. Este es el reto para los cristianos. Esta es la tarea que tenemos por delante: amar a Dios con toda nuestra mente. Calvino dijo: no es tarea de la iglesia educar a los hijos, sino de los padres. Esto suena en chino y en ruso. Queremos que la iglesia forme una sociedad de jóvenes, porque los jóvenes andan ¿qué? Perdidos. No. Mire, no le eche la culpa a la iglesia. Puede que haya, porque tampoco somos así tan perfectos. Pero ¿qué de las escuelas? ¿Qué de lo que le embulleron a su hijo ahí en el aula? Entonces vea, una tarea que los padres no han abordado. Han visto a los maestros como empleados. Yo te pago para que le enseñes a mi hijo a sumar, pero no como una comunidad de fe. Van Prinsterer más adelante sobre este mismo tema dijo, en esa misma primera conferencia: el gobierno cree que tiene derecho de estorbar la educación. Y eso creemos también nosotros. ¿La SEP avala estos estudios? No. No, pues entonces no. Entonces, el currículum, ¿quién lo diseña? El gobierno. ¿Pero de qué manera? Bajo su visión. ¿No se acuerdan de alguien que presentó? No he visto y espero no verlo, que en los nuevos uniformes escolares presentó una faldita para los muchachos. Imagínese a su hijo, a su hija si está allá a un lado de usted. Imagínese a su hijo varón con faldita. Por si alguien quiere. Vean, hermanos, ¿sí? Entonces, sí, debemos tener, eso es lo que creemos, que el Estado puede controlar todo, ¿no? Una es su tarea, la administración de la justicia, y ahí ha fallado. ¿Qué fue lo que le dijo el general secretario a las autoridades cuando atraparon a no sé qué personaje? Que le apliquen la justicia, que no quede suelto. Yo he escuchado comentarios así de policías, de gente dice, no, nosotros bueno, en su lenguaje de ellos, ¿no? Nos rifamos la cara y ponemos nuestras vidas para que al ratito nos suelten. Usted ya no puede salir a las 8 de la noche. Sube a un transporte público con temor. Esa es la tarea del Estado, administrar la justicia. He mencionado dos sobre la educación. Calvino: es tarea de los padres velar por la educación de sus hijos. He mencionado también a Van Prinsterer: el gobierno cree que tiene derecho de estorbar la educación cristiana. Y por último, y no porque sea el último que haya, Abraham Kuyper. Abraham Kuyper dijo: la educación no es un asunto del Estado,
ni de la iglesia, ni de la empresa privada. Una iglesia no puede establecer una escuela cristiana. Son una sociedad de padres preocupados por la educación de sus hijos. Pero tampoco la educación es una empresa privada, un negocio particular. Hoy hay cientos de llamadas iglesias, escuelas cristianas. No son escuelas cristianas, son negocios cristianos sobre la educación. Alguien que se capacitó y dijo: venid a mí, yo sé cómo enseñarle a tus hijos. Espérate, esa es la pirámide griega, donde los expertos están aquí arriba, lo conocen todo y ellos convocan. No es así. Comenzamos por las bases. No habrá escuelas cristianas nunca, nunca, si los padres no entienden esto. Hasta que los padres entiendan esto, hasta que se preocupen por esa educación de sus hijos, entonces empezarán los movimientos para hacer una escuela cristiana. Nunca habrá escuelas cristianas si el padre no tiene la libertad de elegir al maestro de su hijo. Ni en las escuelas privadas los padres no eligen a los maestros. Nunca habrá si nosotros no elegimos a los maestros. Por supuesto que no es nada más de tú y tú. Desde luego que no. Y no es este el momento para hablar de ello. Nunca habrá escuelas cristianas si los padres no están dispuestos a pagar por la educación de sus hijos. La educación del Estado ni es laica ni es gratuita. No lo es. A alguien le cuesta. Tal vez a usted no le cueste todo lo que implica pagar maestros, mantener edificios, etcétera, pero no es gratis. Por favor, no es gratuita, mucho menos laica. Entonces no habrá escuelas cristianas si la iglesia no sabe que tiene que apoyar. No estamos dispuestos a generar fondos para apoyar con una ofrenda, con un donativo a las escuelas. No, no son mis hijos, que sus padres se encarguen de ello. Entonces pensar que IP el Mesías, unos 10 pesitos, unos 100 pesitos, lo separe para Michel Pretorius. ¿Cuántos años tiene Michel Pretorius? ¿Alguien me dice? Porque yo no sé biología, hermanos, me tronaron ahí. Voy a tener que tomar clases privadas aquí. 7 años. 7 años. 7 años. ¿Cuánto hemos dado un peso? ¿Cuánto nos duró el gusto de Harvester? ¿Cuánto como iglesia aportamos para Harvester? Ni un céntimo, hermanos. No habrá escuelas cristianas si no hay una sociedad, una comunidad preocupada por la educación que aporte, aunque ella no tenga hijos en la escuela, aunque no tenga familiares en la escuela, simplemente porque es un ministerio en el cual debemos de apoyar. De paso he dicho entonces, ¿cómo se sostiene una escuela cristiana? 1, por las aportaciones de los padres. 2, por las ofrendas de las iglesias, sin meter su cuchara. Porque otra cosa fue, en la Edad Media, cuando surgieron las universidades, que sí eran autónomas, no la de ahora, que sí eran autónomas. Mete su cuchara, le van y piden ayuda al Papa, pues sí, te doy una ofrendita, pero le tienes que poner Universidad Pontificia de Salamanca. Ya, vendieron su primogénito por un plato de lentejas. Y al rato el gobierno, que
también tiene un colmillote hasta abajo, mira, yo te apoyo. Te doy un bultito de cemento para que le pongas allí, le rellenes ahí. Pero le vas a tener que poner Real Escuela, Real Universidad de Salamanca. Y así entonces ya teníamos una Real y Pontificia Universidad de Salamanca, que quería decir que caía con su mochada el gobierno y le caía con su mochada el Papa. No, hermanos. La Universidad Libre de Ámsterdam, la Academia de Ginebra, fue el esfuerzo de los padres, fue el esfuerzo de la iglesia, fue el esfuerzo de donadores, desinteresados, que dijeron, aquí está. Entonces, 3 son las vertientes para que un niño no se quede sin escuela: la aportación de los padres, la aportación de la iglesia y la aportación de donantes particulares. Solo así tendremos entonces escuelas. ¿Cuándo lo lograremos? Cuando los cristianos aprendamos a vivir como la luz del mundo. Que todos los fotones que forman el haz de luz actúen de manera conjunta, comunitaria, unívoca, y no de manera individual y solitaria. ¿Cuándo lo lograremos? Cuando los cristianos aprendamos a vivir como la sal de la tierra, es decir, que cada molécula de cloruro de sodio que forma la sal actúe de manera comunitaria. Porque como se dice por ahí, la unión es la fuerza, pero también se dice, divide y vencerás. Nos han dividido, por eso estamos vencidos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu y gracias por los profetas que has levantado para que expliquen las Escrituras a tu pueblo. Está delante de nosotros la tarea, Señor, grande, gigante, enorme, Señor, pero como dijo el salmista, contigo asaltaré muros. Concede, Señor, que esa inquietud se quede en nuestro corazón, que empecemos a movernos de aquí y por allá para iniciar algo, Señor, que aunque tal vez no podamos verlo, que solamente nos concedas, como lo hiciste con tu hijo Moisés, ver la tierra prometida de lejos, así que nuestros bisnietos, nuestros descendientes, ellos puedan ser educados en universidades cristianas. Señor, perdónanos por este pecado, para muchos de ignorancia, para otros de abulia, porque no lo ignoraban, simplemente han sido abúlicos, y para otros, Señor, no es mi business. Señor, que una nueva era puede verse aquí en nuestra patria, donde tus hijos realmente den testimonio, el verdadero testimonio de tu poderoso evangelio, lo que abarca también la tarea educativa. En Jesús te pedimos tu ayuda. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Ahora los invito a que de pie entonemos la alabanza Jesús yo he podido, es el 179.